Hola, bienvenidos a este video en el cual te mostraremos cómo es el ensamblado de una computadora o una PC. Así que para empezar, ¿qué es el ensamblado? Así que el ensamblado es el trabajo de ensamblaje de una computadora, constituye una gran parte de la tarea de un técnico en el momento de trabajar con componentes de computadora. El técnico debe hacerlo de forma lógica, metodológica, como ocurre con cualquier actividad que se aprende. Las habilidades para el ensamblaje de una computadora mejoran considerablemente con la práctica. El objetivo de alcanzar es abrir la carcasa del chasis, más conocido como el CPU, instalar una fuente de energía, conectar los componentes a la motherboard e instalar la motherboard, instalar las unidades internas, instalar unidades en compartimiento externo, instalar las tarjetas adaptadoras, colocar los cables internos y iniciar la computadora. Apertura de la carcasa de la computadora, el chasis. Antes de abrir el chasis de la computadora debemos analizar lo siguiente: preparar el espacio de trabajo para abrir la carcasa del chasis de la computadora. Debe haber iluminación adecuada, buena ventilación y temperatura ambiente confortable. Se debe poder acceder a la mesa de trabajo desde todos los lados. Evite la acumulación de herramientas o componentes de computadora sobre la superficie de la mesa de trabajo. Al colocar una alfombra antiestática sobre la mesa, evitará daños físicos y descargas electroestáticas en los equipos. ¿Cómo abrir el chasis de la computadora? Así que se puede retirar la carcasa en una sola pieza. También puede retirar los paneles superiores laterales del chasis. Es posible que deba retirar la parte superior del chasis antes de poder retirar las tapas laterales. Instalación de la fuente de energía. Ahora que el chasis está abierto, podemos ver en la imagen cómo tiene que ser la forma exacta de la posición de la batería, de la instalación de la fuente de energía. Indicaciones y pasos a seguir. Es posible que un técnico deba reemplazar o instalar fuente de energía. La mayoría de las fuentes de energía se pueden colocar de una única forma en el chasis de la computadora. En general hay 3 o 4 tornillos que sujetan la fuente de energía al chasis. Las fuentes de energía tienen ventiladores que pueden vibrar y aflojar los tornillos que se están asegurando. Al instalar una fuente de energía, asegúrese de que se utilicen todos los tornillos y que estén ajustados correctamente. Inserte la fuente de energía en el chasis. Alinear los tornillos de la fuente de energía con los del chasis. Asegurar que la fuente del chasis esté con los tornillos adecuados. Podemos ver en la siguiente imagen cómo el chasis o el CPU ya trae el espacio adecuado para la fuente. Podemos ver en la primera imagen que todos traen el mismo espacio para que la fuente quede en el mismo lugar. Podemos ver en la imagen 3 cómo quedaría ya la fuente ya sujeta al chasis con sus 4 tornillos. Vamos a ver hoy los componentes de la motherboard. Dice que en esta sección se detallan los pasos para instalar los componentes de la motherboard y después instalar la motherboard en el chasis de la computadora. Al completar esta sección alcanzaremos los siguientes objetivos. Dice instalar una CPU y ensamblar un dispositivo de calor o ventilador, instalar la memoria RAM
instalar la motherboard, la CPU y el ensamblaje del dispensador de calor o ventilador se pueden instalar en la motherboard antes de colocar en el chasis de la computadora. La CPU, la motherboard son sensibles a las descargas electrostáticas. Al manipular una CPU y una motherboard, asegúrese de colocarla sobre una alfombra antiestática con descarga a tierra. Al trabajar con estos componentes, debe usar una pulsera antiestática. Estos dispositivos son muy sensibles a las descargas antiestáticas y probablemente, si no se utilizan estas herramientas, se dañan. A continuación les mostramos lo que es una pulsera antiestática y la forma como se debe de usar. En la figura muestra una vista detallada de la CPU, la motherboard y la PCU. Y la motherboard son sensibles a las descargas como electrostáticas, como ya les mencionaba. Al manipular una CPU y una motherboard, asegúrese de colocar sobre la alfombra antiestática con descarga a tierra. Al trabajar con estos componentes se debe usar una pulsera antiestática. La CPU está sujeta al socket de la motherboard con un dispositivo de sujetaciones. En la actualidad los sockets de la CPU tienen una fuerza de inserción cero. Debe familiarizarse con el dispositivo de sujetación antes de instalar la CPU en el socket de la motherboard. El compuesto térmico ayuda a mantener a la CPU fría. En la figura muestra el compuesto térmico que se le aplica a la CPU por el sobrecalentamiento de los demás dispositivos que se encuentran cerca. Cuando instale una CPU usada, limpie la CPU y la base del dispensador de calor con alcohol isopropílico. De esta forma eliminará todos los restos del acumulamiento térmico anterior. Una vez que la superficie esté lista para aplicación de una nueva capa de componente térmico, siga las instrucciones del fabricante sobre la aplicación del compuesto térmico. El ensamblaje del dispensador de calor o ventilador, como mejor conocido. En la figura muestra el ensamblaje del dispensador de calor o ventilador. Este es un dispositivo de refrigerante que consta de dos partes. El dispensador de calor remueve el calor de la CPU. El ventilador mueve el calor del dispensador de calor hacia el exterior. En general, el ensamblaje del dispensador de calor o ventilador tiene un conector de alimentación de 3 pines. Ahí podemos ver en la figura cómo es la posición del ventilador y cómo va conectada a la motherboard el cable alimentador de energía. A continuación pasamos a lo que son las memorias RAM. Proporciona el almacenamiento temporal de datos en una CPU mientras la computadora está en funcionamiento. Esta memoria es volátil, por lo tanto su contenido se pierde cuando se apaga la computadora. En general tiene más cantidad de memoria RAM, mejorará el rendimiento de su computadora. Ahí podemos ver cómo es el diseño de las memorias RAM y donde van insertadas. A continuación vemos la motherboard ahora está lista para ser instalada en el chasis de la computadora. Después de haber instalado todos los componentes anteriormente mencionados, esta sería la forma en que nos quedaría la motherboard. Dice que para montar la motherboard y evitar que entre en contacto con las piezas metálicas del chasis se utilizan soportes de plástico o metal
Solamente se deben colocar los soportes que coincidan con los orificios de la motherboard. La instalación de soportes adicionales puede impedir que la motherboard quede colocada correctamente en el chasis. Instalación de las unidades internas. Las unidades que se instalan en los compartimientos internos se denominan unidades internas. Una unidad de disco duro HDD o Hard Disk Drive constituye un ejemplo de unidad interna, unidad de disco duro. Está la instalación de las unidades de compartimiento externo. Las unidades como las unidades ópticas, las unidades de disquete, que ya generalmente son pocas las computadoras. La mayoría de las nuevas generaciones ya no traen este dispositivo. Dice los que pueden acceder desde partes delanteras de la carcasa. Las unidades ópticas y las unidades de disquete almacenadoras de datos en los medios extraíbles. Las unidades que se encuentran en los compartimentos externos permiten acceder a los medios sin abrir la carcasa. Podemos ver en la primera imagen cómo se ve la CPU ya con los dispositivos, y en la segunda podemos ver cómo es el ensamblaje, cómo han puesto los dispositivos. Dice que también están las tarjetas adaptadoras. Las tarjetas adaptadoras se instalan para agregar funcionalidad a una computadora. Además deben de ser compatibles con la ranura de expansión. Una sección se centra en la instalación de tres tipos de tarjetas adaptadoras: la PCIe X1 NIC, la PCI NIC inalámbrica, la tarjeta adaptadora de video PCIe por 16. Las NIC permiten a las computadoras que se conecten a una red utilizando las ranuras de expansión, la PCI y la PCIe en los motherboards. Podemos ver en las imágenes lo que son las tarjetas NIC, las tarjetas adaptadoras de video y las tarjetas de inalámbricas. A continuación les hablaré un poco sobre la NIT inalámbrica, la cual permite a la computadora que se conecte a una red inalámbrica. Esta utiliza una expansión PCI o PCIe. Algunas NIT inalámbricas se instalan de forma externa con un conector USB. Como podemos ver en la figura que estamos mostrando, vemos la ranura de la PCI inalámbrica. Esta es la que nos permite la conexión a internet desde una computadora. Para poderla instalar adecuadamente en la motherboard hay que presionar suavemente la NIT inalámbrica hasta que la tarjeta quede colocada correctamente, y que nos aseguremos de que el montaje de la NIT inalámbrica para la PC en el chasis con el tornillo adecuado sean de la mejor manera. También les mostraré a continuación una tarjeta adaptadora de video. Es la interfaz entre una computadora y un monitor. Una tarjeta adaptadora de video actualizada proporciona una mayor resolución de gráficos para juegos y programas de representación. Estas tarjetas adaptadoras de video utilizan ranuras de expansión PCI, AGP y PCIe en la motherboard. Para instalar la tarjeta adaptadora de video debemos de seguir ciertos pasos, que alineamos la tarjeta adaptadora de video con la ranura de expansión correspondiente a la motherboard. Presionamos suavemente la tarjeta de video hasta que la tarjeta quede colocada correctamente, y nos aseguramos que el montaje para la PC en la tarjeta adaptadora de video en el chasis con el tornillo adecuado. También hablaremos de las conexiones de alimentación de la motherboard. Al igual que otros componentes, las motherboards necesitan electricidad para funcionar. El conector de alimentación de tecnología avanzada extendida ATX, Advanced Technology Extender, tiene 20 a 24 pines. Además, la fuente de energía puede tener un conector de alimentación auxiliar AUX
de 4 o 6 pines que se conecta a la motherboard. Un conector de 20 pines funcionará en una motherboard con un socket para 20 pins para instalar el cable de alimentación de la motherboard. También tenemos diferentes cables de datos de conexión, como son los cables de datos PATA. A menudo el cable de PATA se denomina cable plano debido a que es ancho y plano. Además, este cable puede tener 40 u 80 conectores. Generalmente, un cable PATA tiene 3 conectores de 40 pines. En el extremo del cable hay un conector que se conecta a la motherboard. El revestimiento del cable de datos indica el pin 1. Conecte el cable PATA a la unidad con el indicador del pin 1 cable alineado con el conector del pin 1. El conector de la unidad, el indicador pin 1 del conector de la unidad generalmente se encuentra más cerca del conector de alimentación de la unidad. Muchas motherboards cuentan con 2 controladores de discos PATA que admiten hasta 4 unidades PATA. Como podemos ver en la figura, vemos una franja de color rojo. Esta es el que nos indica que es el pin 1 y de qué lado vamos a poner nuestra cincha o cable de datos PATA para que no haya ningún error a la hora de hacer la conexión. También existen los conectores de alimentación ATX, como vemos en esta figura. El conector ATX posee 20 pines. El socket de la motherboard, como vemos en la figura 1, es muy diferente al cable PATA, ya que solamente tiene 20 pines. Los conectores SATA utilizan un conector de 15 pines. Los conectores de alimentación SATA se utilizan para conectar discos duros, unidades ópticas o cualquier dispositivo que tenga un socket de alimentación SATA. Una vez que hayamos instalado todos los componentes internos y se hayan conectado a la motherboard y la fuente de energía correctamente, se debe volver a colocar las tapas laterales de la carcasa de la computadora. El paso siguiente es conectar todos los cables de periféricos de la computadora y del cable de alimentación. Al complementar esta acción, alcanzaremos los siguientes objetivos: recolocar las tapas laterales en las carcasas y conectar los cables externos de la computadora. Los cables externos de la computadora son los que les mostraremos más adelante. Cuando ellos estén conectados correctamente, pasaremos al siguiente paso, que es el de la configuración o verificación de la BIOS de los componentes internos. Esta acción nos permite verificar si hemos conectado todo correctamente. Nos avisará que si todo está en orden o hay algún error en el trabajo que hemos realizado. Si nos da algún error en la BIOS, debemos de verificar que todo esté conectado correctamente. Estas son algunas conexiones de cables externos más frecuentes: monitor, teclado, mouse, USB, Ethernet y energía. Al conectar los cables, asegurémonos de que estén conectados en el lugar correcto de la computadora. Por ejemplo, los cables del mouse o del teclado requieren el mismo tipo de conector PS2. Por lo general, uno es de color verde y el otro es de color morado, para distinguir cuál es el del teclado y cuál es el del mouse. También debemos de tener mucha precaución al conectar cables, no ejercer presión para realizar la conexión. Y una nota muy importante, que es conectar el cable de alimentación después de haber conectado todos los demás cables, para que no tengamos ningún riesgo a la hora de conectar la fuente de. Mostramos en esta figura debe de quedar una computadora ya ensamblada totalmente: su cable de energía, del monitor, del mouse y del teclado, y el RJ45. Algo muy importante es el BIOS, que contiene
un programa para la configuración de dispositivos de hardware. El BIOS tiende a desconfigurarse cuando nosotros descargamos o dejamos de poner la batería que mostramos en esta imagen. Cuando esta batería se descarga, la BIOS tiende a desconfigurarse, y esta es la que contiene información sobre fecha, como lo dice este ejemplo, y debemos de tratar de que siempre la batería esté en la computadora. Si la batería se agota, se pierden todos los datos de configuración de la BIOS. En caso de que esto ocurra, hay que reemplazar la batería y volver a configurar la BIOS. Para ingresar el programa de la BIOS se debe presionar el teclado o la secuencia de teclas correctas durante el POST. En la mayoría de las computadoras se utiliza la tecla suprimir. Es posible que otras computadoras tengan otro tipo de combinación de teclas. La más común es suprimir. Las principales configuraciones del BIOS son la fecha y la hora del sistema, el tipo de HD, configuraciones del puerto infrarrojo y el puerto paralelo, alarma de batería baja y otras. También el inicio de secuencia de los dispositivos de la computadora. Para que esto no suceda, como lo hemos dicho anteriormente, debemos de estar muy pendientes de que la batería siempre esté cargada, y si se está agotando, tratar de reemplazarla lo más rápido posible. Tengan un buen día, mi nombre es Daniel. Esta ocasión estaré hablando acerca del mantenimiento de las PC y la resolución de problemas. En esta ocasión el objetivo principal sería: en este capítulo se presenta el mantenimiento preventivo y el proceso de resolución de problemas. El mantenimiento preventivo consiste en la inspección, la limpieza y el reemplazo periódico sistemáticos de las piezas. Por ejemplo, el momento que estaríamos cambiando alguna pieza que no esté funcionando. También los materiales y los sistemas deteriorados. Pues un concepto en esta ocasión sería: el mantenimiento preventivo ayuda a prevenir las fallas de las piezas, los materiales y los sistemas, al asegurar que se encuentren en buenas condiciones. La resolución de problemas consiste en un método sistemático para encontrar la causa del problema en un sistema de computación. Un buen programa de mantenimiento preventivo permite minimizar las fallas. Formas de mantenimiento preventivo. En su ocasión, son unos ejemplos, pueden ver sopladores. Sirve mucho al momento de retirar y quitar el polvo. También está el momento de cambiar alguna pieza en el CPU, momento de quitar o modificar algo que no esté bien, podemos ocuparlo. Algunos objetos que se ocupan: destornilladores, Phillips. Tener un buen lugar, una mesa de trabajo excelente para poder modificar y quitar cualquier pieza que no esté funcionando. El objetivo principal en este capítulo se presenta el mantenimiento preventivo y el proceso de resolución, y también podemos revisar en esta ocasión las formas, como les comunicaba. También contamos: al completar este capítulo alcanzará los siguientes objetivos:
explicar el propósito del mantenimiento preventivo, identificar los pasos del proceso de resolución de problemas. En hardware comenzaremos en su ocasión. Compruebe el estado de los cables, los componentes y los periféricos. Limpie los componentes a fin de reducir la probabilidad de que se copia de seguridad. Bueno, primeramente explicaremos qué es exactamente una copia de seguridad. Una copia de seguridad es una copia de nuestra información o archivos que tengamos en nuestro disco duro dentro de nuestra computadora. Esta copia de seguridad podría guardarse en un medio como un CD, un DVD o una unidad de cinta. La creación de copias de seguridad constituye una tarea de rutina que se realiza diaria, semanal o mensualmente. Antes de realizar una copia de seguridad, debemos de tener ciertas precauciones, porque antes de comenzar con la resolución de problemas, siempre hay que tomar ciertos recaudos para poder proteger los datos contenidos dentro de una computadora, porque algunas reparaciones como reemplazar un disco duro o volver a instalar un sistema operativo puede hacer que nuestros datos peligren. De modo que tenemos que asegurarnos de hacer todo lo posible para evitar la pérdida de datos al intentar efectuar reparaciones. Aunque la protección de datos no constituye uno de los espacios para la resolución de problemas, debemos de proteger los datos antes de comenzar cualquier trabajo con la computadora de un cliente, ya que si ocasionamos una pérdida de datos para nuestro cliente, nosotros o nuestra empresa para la cual nosotros trabajemos van a ser responsables de los daños. Ahora analizaremos
el proceso de resolución de problemas. Son 6 pasos a seguir. El primer paso sería reunir los datos del cliente. Podríamos reunir información de nuestro cliente, información relevante como el nombre de la empresa para la cual él trabaja, nombre de contacto, dirección y número de teléfono. También las configuraciones de la computadora, por ejemplo el fabricante, el modelo, información del sistema operativo que actualmente tiene la máquina, entorno de red y el tipo de conexión a la cual está sometida la computadora. También la descripción del problema, una parte muy importante en cuanto al cliente. Podríamos hacer preguntas abiertas para que el usuario explique exactamente cuál es el problema que presenta su equipo. Siempre se recomienda iniciar a reunir los datos del cliente con una pregunta abierta. A continuación veremos unos ejemplos tanto de preguntas abiertas como preguntas cerradas. Preguntas abiertas podríamos mencionar entre qué problemas se está experimentando en la computadora o en la red, qué estaba haciendo cuando se identificó el problema, qué cambios de hardware se realizaron en la computadora últimamente. Las preguntas abiertas ayudan a que el cliente exprese lo que según él sería el problema dentro de su equipo. Tenemos ahora las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son básicamente las que se pueden responder con un sí o con un no. Por ejemplo, alguna otra persona utilizó la computadora recientemente, puede reproducir el problema, cambió de contraseña últimamente, recibió algún mensaje de error en la computadora, está conectado a la red actualmente. Todo este tipo de preguntas nos ayudan a reunir los datos que necesitamos en cuanto al cliente y su equipo. El segundo paso sería verificar cuestiones obvias, por ejemplo conexiones sueltas de cables externos, orden de inicio incorrecto de la BIOS, disco no iniciable en la unidad de disquete, el interruptor de alimentación está desconectado, el protector de voltaje está apagado o si el dispositivo está apagado. Es de recordar que estas cuestiones, estos problemas, muchas veces para el cliente suelen ser difíciles de detectar. Por ejemplo, puede estar su equipo desconectado y para ello simplemente no funciona, por lo cual lo recomendado es siempre verificar las cuestiones obvias. Probar las soluciones rápidas sería el cuarto paso. Podríamos verificar que todos los cables estén conectados en la ubicación correcta, ya que un mouse, un teclado o cualquier periférico que no esté bien conectado va a reportar un error a la hora de funcionar con el equipo. Quitar los cables y volver a conectarlos. Recordemos que algunos periféricos tardan en reconocer dentro de nuestro equipo. Reiniciar la computadora o el dispositivo web, registrarse como un usuario diferente. Algo muy importante es verificar que la computadora tenga las actualizaciones y los parches más recientes del sistema operativo. El quinto paso sería reunir datos de la computadora. Algo muy importante serían los mensajes de error. Muchas veces los usuarios o nuestros clientes suelen ignorar esos mensajes de error, no son corregidos prontamente, por lo cual se acumulan una gran cantidad de errores y suelen tener muchos problemas a la hora de iniciar su equipo. Secuencia de sonidos, también como la LED y el POC. Una vez realizados y evaluados los pasos anteriores, tenemos que evaluar el problema e implementar una solución. Por ejemplo, podríamos consultar con otros técnicos, buscar información en internet, preguntas frecuentes del fabricante. Algo que nos va a servir mucho sería el manual de la computadora,
el manual de usuario, podríamos aplicar lectura al manual de la computadora, también como lo son los manuales de los dispositivos, foros en línea y sitios web técnicos. Todos estos sitios pueden ayudarnos a la resolución para poder evaluar el problema y poder implementar una solución para el cliente. Una vez analizada la solución, podríamos concluir con el cliente. Por ejemplo, analizar con el cliente la solución recomendada. Nunca debemos trabajar sin la autorización del cliente, ya que por cualquier pérdida de datos seríamos nosotros los responsables. Hacer que el cliente verifique que el error esté solucionado. Proporcionar toda la documentación al cliente. Documentar todos los componentes utilizados en la reparación y documentar el tiempo que se llevó en la reparación. Esos son los 6 pasos del proceso de resolución de problemas. Bueno, muchas gracias por su atención. El grupo número 12 los agradece mucho y este video fue elaborado por